Hola, soy Melissa Medina. En el 2018 egresé de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Latina de América y es por eso que ahora soy orgullosamente egresada de esta casa de estudios. Mi paso por la UNLA ha sido una gran experiencia y es por eso que hoy te invito a ti a que sigas tu proyecto con nosotros. Ven a Territorio Potros. Seguramente te estés preguntando, así como yo lo hice alguna vez también, ¿por qué estudiar en la UNLA? Podría decirte muchas cosas, pero creo que hay 4 aspectos que debes de tomar en cuenta: libertad, calidad certificada, reconocimiento nacional e internacional y formación integral. En la UNLA se estudia en un ambiente de libertad. Aquí tú puedes ser quien realmente eres y descubrir en quién te quieres convertir. Somos una comunidad diversa, plural, donde el debate de ideas es un ejercicio cotidiano en cualquiera de las clases. Si de calidad se trata, te puedo decir que la UNLA es una de las universidades de mayor prestigio en nuestra región y un referente educativo en el estado de Michoacán. Fue la primera institución del estado en obtener la acreditación de calidad que otorga la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES. Actualmente contamos con la más alta acreditación de calidad que otorga este organismo evaluador. Otra pregunta que seguramente te estás haciendo es si vas a tener trabajo cuando salgas de la UNLA. En este sentido te paso el dato. Más de la mitad de los egresados de la UNLA somos emprendedores. Decidimos no trabajar para nadie, sino más bien iniciar una empresa o negocio propio. En la UNLA te preparan para ello, independientemente de la licenciatura que estudies. De los compañeros que deciden buscar trabajo, el 25% tiene trabajo u ofertas laborales en los 2 últimos semestres de estudio. Un 71% logra colocarse antes de los 3 meses de haber egresado y un 91% se coloca antes de los 6 meses de su egreso. Estadísticas muy por arriba de las medias estatal y nacional. Si me preguntas qué es lo más valioso que me dejó la UNLA, te contestaría al igual que muchos de mis compañeros. Y eso es que lo más valioso a lo largo de este camino fue que decidí qué era lo que quería hacer con mi vida. En la UNLA recibes una educación integral, que te genera una visión diferente de ver las cosas y tarde o temprano todo se vuelve más claro. Es el tipo de mentalidad crítica que adquieres cuando estás aquí. ¡Anímate! Será la mejor decisión que habrás tomado en tu vida. UNLA. Proyecta tus ideas. Emprende. Organiza. Conecta. Estudia las licenciaturas en Derecho, Administración de Empresas, Relaciones Comerciales Internacionales. Consulta nuestras fechas de examen de admisión en www.unla.mx. Universidad Latina de América. Al bienestar por la cultura. Hola, buenas tardes a todos. En un espacio extraño, la UNLA, sin alumnos, sin maestros, sin administrativos, se escuchan los pajaritos. Bueno, pues gracias por darme esta oportunidad de platicar con ustedes. Quiero mandar un especial saludo a la comunidad de RCI, estudiantes, docentes, que cerramos semestre el viernes y creo que fue un ejercicio interesante para todos, de mucho aprendizaje, y sin duda otoño 2020 va a ser un semestre de mucho aprendizaje y de poder aplicar lo que aprendimos. Y en segundo lugar, un saludo a Sonia y a Luciano, que han sido mi brújula durante esta pandemia y durante hace muchos años. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación de hoy, ejerciendo el poder en el contexto actual entre la intimidación global y la cooperación internacional. El mapa que ven ahí ustedes es el mapa que nos muestra la BBC en relación al tema del coronavirus, que es pues obviamente lo que todos estamos hablando actualmente. Vemos ahí el número de casos que hay, el número de muertes. Lo pongo aquí porque creo que es indispensable que podamos tener en cuenta los medios que estamos utilizando ahora. Mi presentación irá desde la visión de las relaciones internacionales. Creo que no me presenté, soy el maestro Rodolfo Osorio. Soy director de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales en la UNLA. Nuestra carrera tiene la vinculación de comercio exterior y de relaciones internacionales. Mi perspectiva va a ser desde la cuestión de relaciones internacionales y periodismo político, que es mi formación, y un poco dando seguimiento a lo que la doctora Andrea hace unos días presentó en cuanto a geopolítica, que ahí habla un poquito más de cuestiones de economía y comercio, pero bueno, para nuestra licenciatura es básica tener estas 2 ramas. Así que si empezamos, por favor. Bueno, primero tenemos que hablar del liderazgo y la calificación que le puso Antonio Guterres, el secretario general de la ONU.
Lo pongo aquí porque es alguien que tiene una voz calificada en la comunidad internacional y él habla de que el mundo no fue capaz de unirse en frente de COVID-19 de forma coordinada. Creo que es algo que es una realidad, no hubo coordinación, cada país fue dando tumbos, viendo qué hacía. Si bien empezó en China, pues se fue expandiendo y cada nación tuvo que hacer ajustes y realmente no hubo un liderazgo global. Creo que ahí vemos que la globalización tiene muchísimos agujeros y pues poco a poco se vieron en esta pandemia. En este caso es importante mencionar lo que destacaba el secretario general de la ONU, que cada país adoptó sus propias políticas y esto facilitó la expansión del virus. Esta imagen que les pongo es una reunión que hubo del G20 de diversos líderes, entre ellos México, que hablaban del tema, que fue la reunión que no se pudo hacer en vivo, pero ellos como tal, se habló del tema, pero faltó mucha coordinación como tal. Creo que es importante que destaquemos todo este punto y que cada país no pudo contenerlo ni de forma regional, ni mucho menos de forma global, y no se ha contenido. Ya veremos en un momento algunas cifras, algunos datos, y hablaremos desde dos perspectivas muy particulares al respecto. Esta imagen, por favor, no la pierdan. Más adelante la vamos a volver a ver. Ubicarán ahí a diversos líderes a nivel global, pero bueno, vamos a hablar en este punto de dos en particular. Cerrando lo que dice Antonio Guterres, él mencionó otra vez que faltó liderazgo, que las potencias mundiales claves no fueron capaces de aproximarse, de adoptar una estrategia común. Ahí, como vemos, Donald Trump y Angela Merkel, quienes van a hacer caso de estudio en esta presentación, pues la imagen lo dice todo. Me parece que Donald Trump sentado, cruzado de brazos, y Angela Merkel pues en una posición pues esperando a la expectativa que va a hacer o que va a decir Trump. Aquí es importante que mencionemos el tema de las teorías de las conspiraciones, porque si bien hemos escuchado mucho el tema de que el virus lo generó China, el virus lo generó Estados Unidos, es complicado, digamos, que decir quién fue. Seguramente en 5 años, 3 años, quizás el próximo año, como pasó con las armas de destrucción masiva que en su momento fueron la causa para que se invadiera Irak, muchas veces en este caso es importante ver cómo los gobiernos van soltando información o los medios de comunicación son quienes poco a poco logran transmitir esta información. En algunos años o quizás en meses veremos realmente qué pasó. Ahorita es complicado afirmar quién liberó el virus, pero yo sí estoy casi seguro que fue un virus que sí fue generado como una arma biológica y se salió de control. Hay muchas películas que refieren cuestiones de este tipo, así que sigámoslo, hagamos esa comparación entre lo que pasó con las armas de destrucción masiva e Irak, que al final, para resumir ese punto, se descubrió que nunca hubo armas de destrucción masiva, que realmente fue algo que el gobierno de Estados Unidos estuvo diciendo posterior a la guerra contra el terrorismo o toda esta cuestión de las Torres Gemelas. Así que es importante que tengamos en cuenta eso, que si bien la teoría de la conspiración es interesante, vamos a tener poco a poco que ir viendo qué pasa a nivel internacional con este tema y ver realmente qué pasó con este virus. Bueno, esta imagen de las Naciones Unidas es un ideal. Obviamente las Naciones Unidas tienen que evolucionar. Yo espero, como internacionalista, que realmente las Naciones Unidas tomen conciencia que ya es un organismo que no ha sabido evolucionar, que a este punto ya es un organismo sin dientes, si lo queremos llamar de manera más coloquial, que la humanidad necesita a las Naciones Unidas fuertes y realmente a un organismo que pueda ser líder, porque creo que también la crítica que hacía Antonio Guterres no solo es a los países, sino también a las Naciones Unidas como tal. Bueno, lo que menciona él es esto, que apoyar de forma vital al mundo en desarrollo en el momento actual no es una cuestión de generosidad, sino de un interés propio. Esta cuestión del norte, del sur, los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, paradójicamente atacó más a las potencias. Sabemos que China, dentro de todo, ha logrado controlar el virus, aunque ya se habló que en Wuhan hay un nuevo caso. Estados Unidos es el país con más contagios. Europa estuvo muy golpeado. Ahora Latinoamérica es quien va a tener que afrontar este virus. Pero es importante ver eso, que las personas que tenían más acceso a viajes, empresarios, la gente con mayor capital económico fue quien primero se contagió. Así que es un virus que no respetó, digamos, que posición económica o social. Así que es importante que veamos este aspecto y que como Naciones Unidas, retomando el tema, tienen que hacer algo al respecto y cada potencia ser artífice de este cambio a nivel internacional.
Y bueno, pasamos con nuestro primer caso de estudio. Estábamos hablando de todo el tema de la cooperación internacional y la intimidación global. Aquí, como ustedes verán, pues el ejemplo de la intimidación global es Donald Trump. Muchos le llaman que es un bully, no como político, sino desde hace muchos años, como showman, como empresario. Fue alguien que me parece que no sé cómo pudo llegar a la presidencia. Yo lo pensaba o lo creía impensable. En este caso llegó y vemos que habla un poco más de los estadounidenses que lo votaron y no tanto de él como persona, porque él es así y va a seguir siéndolo. Pero bueno, partimos de la idea de esta imagen. Me pareció muy importante que pudiéramos ver esta imagen de Donald Trump en relación a cómo vamos a desarrollar la presentación. El primer punto de Donald Trump es que él siempre habla de culpables en el exterior. Ese mapa que se muestra ahí es muy ilustrativo. Habla de cómo ve al mundo Donald Trump. Como mexicanos sabemos que ha hablado que México manda a los bad hombres, como él lo menciona, violadores, narcotraficantes y demás. Si bien puede haber una parte de realidad en lo que sustenta, no es el grueso de la población. No todos los mexicanos michoacanos, muchos se van para allá, no son ese tipo de personas, pero él dice que todos los mexicanos somos así, que todos los musulmanes son terroristas, así que esta imagen creo que habla mucho de cómo ve el mundo Donald Trump y que él siempre está buscando culpables, que no es algo que se limite a Donald Trump, sino que es una política de Estados Unidos, buscar el enemigo en el exterior. En este caso es importante que hablemos, por ejemplo, de cómo se veía anteriormente durante la Guerra Fría a los soviéticos, el socialismo. Todo lo que se veía un poco rojo era nocivo. Después fueron los musulmanes y ahora, si ustedes ven alguna serie de Netflix, van a ver que los malos somos los mexicanos, los narcotraficantes, los botudos, los que traen AK-47, esos somos los malos. Y esta imagen es un video que no les voy a poner, es muy largo, pero les recomiendo mucho. Es un programa que se llama Last Week Tonight de John Oliver, que es alguien que ve la realidad internacional desde un punto de vista muy sarcástico, muy ácido, con un humor negro muy particular, pero que nos permite realmente identificar y sobre todo comprender muchas cuestiones. Este video se los recomiendo mucho, es como Trump se enfrenta al mundo. Esto fue durante sus primeros meses de presidencia, cómo él se enfrentaba al mundo, estaba hablando de diversas cuestiones específicas, estigmatizando a África, a Centroamérica, a Europa, muchísimas acciones e inacciones de Donald Trump en relación al mundo. Y bueno, si hablamos de políticamente incorrecto, creo que la palabra es Donald Trump. Él, en la Asamblea General de la ONU el año pasado, en un espacio donde se habla mucho de la cooperación, de la forma en que los países pueden interactuar, su discurso refirió la cuestión, lo cito textual: el futuro pertenece a los patriotas, no a los globalistas. Que creo que no está mal ser patriota, no está mal querer a tu país y ser nacionalista, pero cuando ya hay un extremo, ahí es donde está el peligro. Él menciona el mundo libre debe abrazar sus cimientos nacionales. Estamos en una época donde el Brexit es vigente y ya se votó, ya pasó, así que el Reino Unido va a salir de la Unión Europea. Él fue un gran impulsor del Brexit, así que es importante que veamos esto. ¿En qué foro lo dijo? No solo es lo que dijo, sino en dónde lo dijo. A nivel internacional, en la Asamblea General de la ONU mencionó este discurso y creo que fue muy marcada la cuestión de cómo hizo esta lectura. Es decir, bueno, como era su lema de campaña, America First, primero América, y siempre ha sido la visión de Estados Unidos y sobre todo de este presidente de Donald Trump. Otra imagen. Aquí, como les digo, mi formación es de periodismo político, así que van a ver muchas imágenes de periódicos, de medios, de comunicación, de revistas, que me parece que es muy, muy gráfico cómo se abordó esta perspectiva desde la intimidación y desde la cooperación. Trump suspende los viajes desde Europa durante un mes por el coronavirus. Más allá de que sea una acción positiva o negativa, fue una acción completamente unilateral. No hubo diálogo, él lo impuso, pero casualmente el veto no afectó al Reino Unido. Su gran socio, se habla de que Boris Johnson, el primer ministro de
Reino Unido es el Trump de Reino Unido, el Trump inglés. Yo difiero mucho de eso porque Boris Johnson es alguien que, si bien tiene cuestiones autoritarias y cuestiones que ha fallado, es alguien mucho más letrado, con más visión política y más hábil que Donald Trump. Creo que sí es importante que destaquemos ese aspecto, hacer esa diferencia, porque Donald Trump es alguien que viene desde una cuestión mucho más visceral, digámoslo así. Boris Johnson es alguien con más cabeza, más hábil. Pero bueno, como tal, fue la primera acción que vimos que fue muy unilateral. Esta cuestión de tener que tomar decisiones en beneficio de su nación, que no estoy diciendo que está mal, cada país lo ha hecho y cada presidente está viendo el interés de su nación, pero fue una decisión que tomó y vamos a ir viendo que es una reiteración, y yo por eso refiero desde la intimidación, porque él es alguien que intimida, que usa su poder económico, político, militar. No lo ha usado. Yo desde que asumió estaba siempre con esta cuestión de cuándo este tipo va a declarar una guerra. No lo ha hecho, pero las decisiones que ha tomado se aproximan mucho a cuestiones bélicas. Y bueno, refiriendo a eso, Trump contra la OMS, la Organización Mundial de la Salud, él suspendió el financiamiento a la organización por la gestión de la pandemia. Ahí no sé si alcanzan a ver en las letras pequeñas, dice: Trump acusa a la OMS de estar al lado de China, o del lado de China. Esto creo que es muy importante que lo mencionemos porque en este caso está hablando de un organismo internacional. Esto de la teoría de la conspiración refería. ¿Qué tanto es cierto o no? ¿Qué tanto la OMS apoyó a China? ¿Qué tanto? Está bien que se investigue, que haya una claridad al respecto, pero esta cuestión de en relaciones internacionales se habla mucho del poder duro, el poder blando, las zanahorias, los palos. ¿Qué tanto tú vas a estar haciendo negociación y diplomacia, o vas a ser mucho más agresivo y apretar a tus socios comerciales o políticos con el poder que tú tienes? Él está haciendo eso. Si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a ver lo que él dijo. Él dijo que iba a detener la financiación a la OMS. Él dice que falló, que fue su principal deber y que tiene que rendir cuentas. Habla de que muchos países dijeron que iban a escuchar a la OMS y ahora tienen problemas que no pueden creer. Esto me pareció muy importante seguirlo porque la reacción de muchos países, de muchos líderes, fue negativa después de lo que dijo Trump. Es decir, no siguieron su línea o no apoyaron el quitarle financiamiento a la OMS, sino al contrario, dijeron no es momento de quitar financiamiento. El mismo director de la OMS fue quien dijo no es momento de eso, si bien tenemos que verificar nuestras acciones, no se puede quitar el financiamiento cuando estamos ante una pandemia global. Y el financiamiento no es cualquier financiamiento. Estados Unidos provee el 15% del total de la financiación de la OMS, que estamos hablando de 400 millones. Así que sí es un presupuesto importante, un presupuesto que tiene que respaldar para todo lo que hace la OMS, y estamos viendo que aquí pues fue una acción muy intimidatoria y vamos viendo cómo digamos que él no reconoce a los organismos internacionales e incluso los golpea como tal. Bueno, me pareció muy importante esta imagen de Al Jazeera, que es una televisora del mundo árabe, que es una noticia que seguramente ustedes escucharon, donde Trump tristemente recomendó. Él después dijo que no, que fue en sarcasmo, pero ahí lo que dice la nota es: Trump sugiere inyectarse desinfectante para tratar el coronavirus. Y me parece que no lo dijo el señor de los gazpachos de aquí afuera, no lo dije yo, no lo dijo alguien con, digamos que sin tanta relevancia internacional, sino que lo dijo el presidente de Estados Unidos. Y tristemente la gente siguió esto. Hubo en particular en Estados Unidos, en Nueva York, cientos de casos de llamadas. Esto fue en abril, a finales de abril, llamadas de intoxicación de gente que hizo eso, se inyectó o tomó Lysol o algún desinfectante o cloro. Una pareja en Pensilvania, me parece, tomó esto, el esposo murió y la esposa estaba muy grave, así que como tal me parece que los dichos de los presidentes, de los líderes, sí tienen mucho impacto a nivel no solo internacional, sino nacional. Así que si siguen la noticia, después van a ver que él mencionó que era sarcasmo, que él no lo había hecho de esa manera, pero él es el presidente de Estados Unidos y lo dijo en una conferencia de prensa, y ahí les pongo las imágenes o un poco el discurso que él dijo. Sería interesante probarlo. A mí me parece interesante. O sea, esta cuestión de cuando la gente está desesperada, está viendo que
hay una pandemia a nivel global y que no se sabe qué hacer, decir, bueno, a lo mejor él es el presidente de Estados Unidos por algo y quizás tenga información que yo no sepa, así que voy a probarlo. La misma empresa que produce el Lysol sacó un comunicado y dijo, por favor, no lo prueben, no hay un test que indique que eso puede ayudar al coronavirus, así que no lo hagan. Así que me parece que ahí es una cuestión muy irresponsable que sí afectó vidas y la salud del mundo en un contexto donde no podemos jugar con ese tipo de cuestiones. Bueno, la imagen creo que es muy reveladora. Las mentiras de Trump cuestan vidas, lo que mencionábamos anteriormente. Y desde el punto de vista académico, un académico historiador experto en asuntos públicos de Princeton, Julian Zelizer, mencionó en una entrevista que le mencionaron, a él le preguntaban cómo definiría el manejo de la crisis del coronavirus por parte del presidente Trump, ahí lo pongo en negritas, como un caos. Él habla de que hubo mucha desinformación por parte de Trump, desinformó, hubo muchos ataques aleatorios, hay una resistencia pertinente a dar paso a lo que la comunidad científica. Básicamente, esta resistencia persistente. Él ha persistido, primero él decía que no existía el coronavirus, después comentó que durante la época de calor iba a matarse el virus, que no había ningún problema, lo desestimó mucho. Es muy interesante la secuencia de decisiones, de declaraciones, de acciones que ha tenido el presidente Trump, porque ha fallado. Creo que sí, tanto la acción como la inacción en un político es vital, así que en este caso él primero decir que no era tan grave, después dijo que sí era real, pero que iba a levantar digamos que todos los controles sanitarios el 1 de mayo para reactivar la economía, que si bien sí, la economía se tiene que reactivar, tenemos que hacer mucho para poder reactivar la economía, va a haber una crisis, sí. Conforme avancen las semanas va a haber mayores impactos en empresas, en gobiernos y demás, pero no puedes levantar la contingencia para reactivar la economía porque a fin de cuentas el capital humano se puede perder. Y ahorita que veamos las cifras vamos a ver un poco la dimensión que está pasando en Estados Unidos. Pero como tal, académicos, medios de comunicación, políticos, organizaciones no gubernamentales, todos han catalogado la acción de Donald Trump ante esta crisis como caótica. Y bueno, en este caso vamos a ver un pequeño video, porque me parece que ya hicimos un pequeño esbozo de lo que ha hecho Trump en relación a su actuar en torno a esta pandemia, y vamos a ver un video sobre esta cuestión de la intimidación, para que veamos un poco más a qué me refiero cuando hablamos de la intimidación. What did you want? Biden. Look, Biden and his son are stone cold crooked, and you know it. His son walks out with millions of dollars. The kid knows nothing. You know it, and so do we. Go ahead, ask a question. But the question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter? Are you talking to me? Yeah, it was just a follow-up of what I just asked you, sir. Listen, you ready? We have the President of Finland. Ask him a question. I have one for him. I just wanted to follow up on the one that I asked you, which was, Did you hear what me? did you want Did you hear me? Yes, Ask sir. him a question. I will, but I've given you a long answer. Ask this gentleman a question. Don't be rude. No, sir, I don't want to be rude. I just wanted you to have a chance to answer the question that I asked I've you. answered everything. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. And I say in many cases, the corrupt media, because you're corrupt. Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt. And you have some very fine people, too. Great journalists, great reporters. But to a large extent, it's corrupt and it's fake. Ask the President of Finland a question, please. Okay, I'll move on now. Bueno, quizás me quedé un poco corto en lo que yo mencioné. El video es muy revelador. Primero, el lenguaje corporal, muy agresivo. Enseguida molesto por toda la cuestión que le estaban preguntando sobre Biden, todo lo que generó el tema del impeachment y demás, que ya se libró del impeachment, pero sí me parece muy importante ver esto, cómo él incluso obligaba al reportero a realizar una pregunta, evadió, dio vueltas y digamos que no estaba en la sala de su casa, estaba con el presidente de Finlandia. El presidente de Finlandia incluso se ríe, hace una mueca y vemos el momento tan incómodo y ahí estamos viendo
el trato de la prensa de el presidente de Estados Unidos en relación a todo lo que él está hablando. Esta cuestión de ¿estás conmigo o estás contra mí? Esto fake news. Para él todo es fake news. Se ha dicho que los reporteros de la CNN son fake news. Y es un tipo realmente, creo que los calificativos no alcanzan. Pero sí quería que vieran como toda esta particularidad de cómo lo estamos viendo. Es alguien que es así, no es que el coronavirus le haya afectado, aunque no se ha infectado. No es que esto le haya generado un movimiento en sus hormonas, en sus neuronas, sino que el tipo así es. Perdón por decir tipo, pero créanme que es alguien que es muy complicado referirse a él, pero a la vez para las relaciones internacionales es alguien que es muy interesante de estudiar. Y bueno, ahí vemos las cifras. Estamos hablando de cerca de 90,000 muertos. Esta cifra es al día de hoy, lo que nos dice la BBC, que no acoté al principio que ese conteo que hace la BBC simplemente lo toma de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que ellos son especialistas en todo este tema de medicina, virus y demás, así que ellos a diario están actualizando eso. Es importante que ese mapa lo tengamos muy presente porque Estados Unidos es el país con mayor número de casos y mayor número de muertes. Estamos hablando de casi 90,000 muertes y ya tenemos 1,474,946 casos. O sea, están a punto de llegar a 1,5 millones de casos. Y esa imagen sí quería que la vieran porque me parece que refleja lo que es Donald Trump y está en el escenario internacional. Ahí vemos que está en la Asamblea General de la ONU, se ve su imagen representativa de su país. Y como tal, me parece que es esto, al fondo, un tipo que no le importa lo que suceda al exterior, sino lo que le pasa a él, lo que está en su entorno y lo que él conoce. Y es muy peligroso que él esté ejerciendo este poder desde la intimidación, intimidando a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que este año es de elecciones, en noviembre. Así que vamos a ver qué sucede. Al parecer Joe Biden va a ser su rival, pero va a ser una contienda atípica por todo lo que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, nos vamos al otro lado, una versión un poco más positiva. También creo que en relaciones internacionales es importante hablar que no hay blancos y negros, no son buenos o malos, sino que hay claroscuros. Muchos pueden decir, bueno, Angela Merkel ha ejercido presión, ha tenido algunos tintes quizás autoritarios, pero nunca al grado de Donald Trump. Así que sí puse esta cuestión más de la cooperación internacional. Ahí les muestro dos imágenes de The Economist y de la revista Times, que hace unos años la nombró la persona del año, y The Economist también obviamente la tiene en muy buena estima, porque creo que ha ejercido un liderazgo muy interesante en Europa, ha logrado, digamos que unificar a Europa. Si bien Europa tiene toda la cuestión del Brexit, todo lo que se está desmoronando, Hungría es un peligro para la Unión Europea, hay que tenerlo muy en cuenta, Hungría, todo lo que está pasando ahora con este autoritarismo. Y hay una visión complicada, el coronavirus también los puso a prueba, Italia y España se vieron muy afectados. La Unión Europea pidió perdón a Italia por no reaccionar de forma adecuada, así que sí acoto esto porque estamos analizando en este caso a Alemania, no a la Unión Europea en su totalidad, pero sí es importante hablar de esta líder como una líder que ha logrado a lo largo de los años posicionar a su país como una potencia política, económica. Si bien teníamos a Alemania, la Alemania nazi, siempre está esta cuestión de la Alemania nazi, de todo lo que pasó en Europa. Bueno, ella ha podido tener un liderazgo más desde la cooperación y la diplomacia. Esta imagen que tuvo con Greta Thunberg, estamos refiriendo un poquito, haciendo este paralelismo con lo que hizo Trump en la Asamblea General de la ONU. Él incluso se confrontó en Twitter con esta adolescente. Es patético el hecho de que en Twitter también Trump estuvo ahí intercambiando comentarios y el decir, bueno, esta imagen lo dice todo. Como Angela Merkel se sienta con ella, platica, está de una manera muy, parecen la abuelita y la nieta, me parece, pero creo que es muy interesante ver lo que están hablando, lo que ella dijo, y ahí cito algunas cuestiones interesantes. Angela Merkel dijo sobre todo el tema del calentamiento global. Todos escuchamos el llamado de atención de los jóvenes. Creo que ella representa a la juventud actualmente. No hay duda de que el cambio climático, el calentamiento global es esencialmente provocado por los seres humanos. Esta cuestión de poder asumir que sí, que los seres humanos somos quienes estamos, digamos que afectando digamos que a la humanidad, a
todo el medio ambiente y como tal asumir esa responsabilidad. Esta cuestión ellos hablaban representantes de los países industrializados. Angela Merkel es una representante de los países industrializados y es importante hablar de que ella mencionaba que es un deber, una obligación detener el calentamiento global, y aquí refiriendo a los que dudan están también involucrados en política, porque ustedes saben que alguien como Donald Trump tampoco cree en el calentamiento global. Así que ahí vemos los polos opuestos de ambas figuras políticas. Mensaje a la nación. Este mensaje también me pareció muy, muy interesante. Lo dio el 18 de marzo del 2020. Es interesante destacar que ella es de formación política, pero tiene doctorado en física, química. Tiene también toda esta cuestión más científica, que creo que también le permite un mayor grado de sensibilidad. Todos estamos llenos de interrogantes, eso es básico y me parece que la humildad de que un político pueda decir eso, que estamos llenos de interrogantes, es muy cierto. Habla de que los políticos tienen que transparentar y explicar sus decisiones, ¿no? Me parece que en Latinoamérica estamos muy lejos que un político nos diga eso, que nos transparente, que nos explique, que diga, bueno, tomé esta decisión por esto, no porque se me antojó hacerlo, sino que sí hay una transparencia y hay una mentalidad de que realmente están al servicio de los ciudadanos. Y este punto realmente lo rescato mucho. Voy a leer la cita textual. No son cifras abstractas en una estadística, sino un padre, un abuelo, una pareja. Son personas y nosotros somos una comunidad en la que cada vida y cada persona cuentan. Me pareció fundamental lo que mencionó Angela Merkel, el hecho de que vemos cifras, vemos cantidades, vemos estadísticas, pero ella habla de eso, de que no es solo un número, sino que detrás de cada muerte del coronavirus hay una historia, hay un padre de familia, hay una madre de familia, hay un hijo, hay una abuela, y me parece que es muy importante que ella sensibilice a su nación de este aspecto. Este tipo de liderazgos me parece que sí es importante que los rescatemos, que sí construye una cooperación, no solo desde el discurso, sino también desde la acción. Y bueno, esta imagen a mí me parece muy interesante ver a estos adolescentes, niños quizás, entre 12, 15, 16 años, viendo a su líder, a la canciller. A mí me parecería irrisorio ver o decirle a mi hijo, vente, vamos a ver una mañanera de AMLO. No creo que la quisiera ver, pero aquí yo los veo a ellos con mucha atención. El hecho de que realmente les está hablando a su pueblo, le está hablando a los alemanes y la forma de que ella se refiere. Todos los ciudadanos y ciudadanas la comprenden como su propia tarea. Esta cuestión de no decir yo voy a ser la heroína y yo voy a salvar a Alemania, no. Incluso refiere, ahí abajo se muestra, hace un paralelismo con la reunificación de Alemania e incluso dice que va a ser un reto como lo fue el reconstruir al país y al mundo como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un reto que tenemos. Creo que sí tenemos que dimensionar eso porque me parece que entre nuestra dinámica diaria de no puedo ir a comprar algo al Oxxo, no puedo salir a una fiesta o no puedo ir a lo que hacía anteriormente, sí tenemos que darnos cuenta de que el mundo no va a volver a ser igual. Y desde la visión de las relaciones internacionales y el comercio exterior, sí tenemos que arropar esa idea y empezar a ver oportunidades, porque creo que este es el mejor momento para estudiar una carrera como esta, porque sí tenemos que darnos cuenta de la amplitud que el mundo tiene. Cuando yo estudiaba me decían, bueno, se burlaban algunos primos, me decían ilusiones interplanetarias y demás, pero me parece que ahora ya no hay vuelta atrás y tenemos que conocer más y ser multidisciplinarios, también tener otra visión de cuestiones que tenemos que estudiar. Pero bueno, retomando esto, ella menciona esto, todo dependería tanto de nuestra actuación solidaria mancomunada. Ella refiere que todos tenemos que poner de nuestra parte y creo que nosotros como académicos tenemos la responsabilidad de dar esta información, de analizarla y de también ser una luz para los jóvenes, que ellos también creo que hay gente muy creativa, pero que a veces no sabemos hacia dónde van y poder direccionarlos hacia este aspecto. Merkel, la Unión Europea enfrenta el mayor desafío de su historia por coronavirus. También creo que aquí es muy importante lo que menciona, no solo como país, sino como Unión Europea, como bloque. Ella menciona esto, que la Unión Europea tiene un gran desafío. Ahí menciona, la respuesta solo puede ser más Europa, una Europa más fuerte y una Europa que funciona bien. Es vital eso, si bien, como les digo, es un contexto muy complicado donde los nacionalismos se están exacerbando, los fundamentalismos. Hay que tener mucho cuidado con los autoritarismos. El hecho de decir, bueno, por el coronavirus
tenemos que controlar a la sociedad. Ojo con eso, creo que sí tenemos que ser muy, muy precavidos en ver hacia dónde va el mundo y hacia dónde va cada país. Lo que les refería anteriormente en cuanto al discurso, ella mencionó, no solo habla y da discursos, sino que también como líder ha hecho acciones muy puntuales en beneficio de la población de Alemania y del mundo. Se enviaron mascarillas quirúrgicas a Italia e incluso trasladaron a hospitales alemanes a muchos franceses e italianos para darles un tratamiento. Me parece que aquí también es importante destacar la infraestructura que tiene Alemania, tanto capital humano de primer nivel como una infraestructura muy fuerte en cuanto al tema de salud. A diferencia de Estados Unidos, que está padeciendo mucho eso. No es solo el Trump, ha venido desgastándose el sistema de salud por las últimas décadas de Estados Unidos, pero en Alemania sí tienen digamos que un sector de salud mucho más fuerte. Ella incluso mencionaba el tema de las mascarillas, que si bien es un producto demandado por toda la población a nivel internacional y su producción se está concentrando en Asia, pues Alemania y Europa tienen que ver la forma de poder producirla. Esta cuestión de decir, bueno, ante este entorno no vamos a aborazarnos o a querer comprar todas las mascarillas, sino que tiene que haber esto que yo hablaba, una cooperación real, y esta cuestión de poder. Me pareció muy interesante el cómo ella incluso habla de que trasladaron pacientes franceses e italianos al sistema de salud alemán por la capacidad que tiene. Aquí me parecería irrisorio o impensable pensar que traigamos a pacientes de Centroamérica, Sudamérica a México. Primero porque no tenemos la capacidad ni siquiera interna, y sobre todo por la cooperación, porque creo que se vería en la misma sociedad civil decir, bueno, ¿cómo puedes traer pacientes de otro país con coronavirus? ¿Vas a infectarnos? Creo que también es mucho la sensibilidad social. El tema de la prensa crítica, al investigar, créanme que esta presentación me gustó mucho trabajarla, buscar información, meterme a diversos sitios, leer, retomar autores, fue muy interesante. Porque en un discurso de hace algunas semanas ella mencionaba esto: la democracia necesita hechos e información capaces de discernir entre verdad y mentira, y a la vez de proyectar distintas perspectivas de la realidad y de diversidad de opiniones. Esto me parece fundamental. Como les digo, tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de cómo vamos a poder lograr desarrollarnos en esta pandemia. El hecho de los autoritarismos, cuidar que no haya excesos, e incluso aquí lo que mencionaba ella. Cada día aprendemos algo sobre todo de la ciencia que nos proporciona nuevos conocimientos. Los científicos, la medicina, todo esto tiene que seguir trabajando para encontrar una cura, que esperemos que pronto se pueda encontrar, pero la realidad es eso, que ella lo que habla es que haya una diversidad de opiniones y que los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica. Hay gobiernos, no voy a decir nombres, pero que es lo mismo, es decir, si los medios de comunicación no están conmigo, están contra mí. Esta cuestión lo vemos en muchos países latinoamericanos, y sí me parece importante que hagamos ese análisis, porque esto también viene a colación, porque los medios de comunicación también construyen democracias y nos ayudan a tener una sociedad mucho más fuerte. Y bueno, vamos a ver un video que refiere mucho esta idea de Angela Merkel y la democracia y la libertad. Freiheit in unserem Land ist gegeben. Und all die dauernd behaupten, sie dürfen nicht mehr ihre Meinung sagen, denen muss sie einfach sagen, wer seine Meinung sagt, und wenn sie prononciert ist, der muss damit leben, dass es Widerspruch gibt. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen. Aber die Meinungsfreiheit kennt Grenzen. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause. Und das werden wir auch hinbekommen, meine Damen und Herren. Denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie glauben. Bueno, ese video me parece que es fundamental. Habla de unir, no de dividir, de convencer, de no imponer, y sobre todo de escuchar, aunque no es necesario estar de acuerdo.
Habla mucho de un respeto, de evitar los extremismos, de esta cuestión de la libertad de expresión. Va a topar cuando ya esté excediéndose y haya un discurso de odio, que lo hemos visto y cada vez es más visible. Y bueno, es importante ya para cerrar el caso de Angela Merkel, toda la cooperación que hemos estado hablando. Ella no lanza las campanas al vuelo, no menciona que todo está perfecto, que ya todos los alemanes salgan, sino que dice que tiene que haber precaución, tiene que ir poco a poco levantándose esta contingencia. Ellos, solo para acotar, son el lugar 8 a nivel internacional en cuanto a muertes y a casos. Si bien la población es diferente de Estados Unidos y de Alemania, en el caso de Estados Unidos estamos hablando de 328 millones de estadounidenses y en el caso de Alemania 83 millones. Sí es importante ver el total de casos que ellos tienen, 176.369, y las muertes no pasan ni siquiera a las 8.000. Ha habido un muy buen manejo en todos los aspectos políticos de salud y demás, e incluso han apoyado a otras naciones. Tienen la infraestructura, sí, son una potencia económica y comercial, y habrá que ver cómo logran, pues digamos que después de que se abra el mundo nuevamente, cómo van a apoyar a Europa y al resto del mundo. Ella mencionaba esto, que la pandemia estará con nosotros por algún tiempo, es una realidad. Dice, no hay una terapia ni una vacuna, sabemos que entre el 60 y 70% de la población terminará infectada, lo cual es fuerte de mencionar, pero es una realidad que tenemos que afrontar y que cada gobierno tiene que hacerlo. Como yo lo decía, evitar la intimidación y buscar la cooperación, sea de manera internacional, pero también de manera interna, con todos los ejes y todos los grupos que forman una sociedad. Y bueno, retomamos la foto que les mencionaba anteriormente y creo que es, como les decía, una panorámica, una radiografía de lo que estamos viendo actualmente. El hecho de cruzarse de brazos y decir, bueno, vengan, una imagen muy retadora de Trump y Angela Merkel, pues ahí, como esperando una reacción, pero actuando. Me parece que es muy importante y vimos estos dos polos muy particulares de los liderazgos y como tal, es importante que hablemos también como sociedad, porque creo que si bien los políticos tienen una gran fuerza, los empresarios, digamos que los seres humanos con poder, porque sí hay un poder político, militar y de ideas, creo que también como sociedad civil, yo soy un fiel creyente de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, tenemos que empezar en la academia sobre todo, a quitar estos estereotipos. En España, les muestro esta imagen que muchos jóvenes en España estaban hablando del virus de Asia, el virus chino, y ellos hicieron una campaña que decían, no soy un virus. Los jóvenes de origen chino se rebelan contra el racismo en España. Esto creo que es muy importante que lo destaquemos, porque en muchas naciones ha sucedido esto. Lo mismo pasó en Londres. Esto que hablábamos de los estereotipos, a un estudiante de Singapur, ni siquiera era chino, pero un poco como Trump, todos los asiáticos son iguales, así que esta idea de los estudiantes ingleses que golpearon a un estudiante de Singapur que estaba de intercambio en Inglaterra, particularmente en Londres, ellos mencionaban, no queremos tu coronavirus en mi país, y lo golpearon. Me parece ya se están haciendo las investigaciones, fue en marzo, pero sí es triste ver que no solo los líderes políticos ejercen la intimidación, sino incluso también la sociedad civil recae en eso. En Alemania también se dieron casos de agresiones a franceses, que me parece que ahí no fue un tema de Asia, sino Francia también ha sido golpeado por el coronavirus. Y esto lo mencionaba el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, mencionaba el coronavirus no conoce nacionalidad. Yo me quedaría con esta frase porque no es un virus chino, no es un virus estadounidense, es un virus global. Y lo que mencionaba él es, nuestros amigos franceses son a veces insultados y agredidos a causa de la COVID-19. Estamos en el mismo barco. La realidad es esa. Me parece que tenemos que evitar los extremismos, los crímenes de odio, para que esto no crezca más, sino que haya una cooperación a nivel global. Bueno, para ir cerrando ideas, es importante hablar de las ONGs, Amnistía Internacional, que lucha por los derechos humanos. Se está hablando que las personas migrantes y refugiadas son quienes van a sufrir mucho dentro del tema del coronavirus. Así que es importante ver cómo vamos a poder lidiar con esto, cómo se va a llevar a cabo.
y tiene que ser con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, porque ya vimos que los gobiernos, algunos no pueden, otros no quieren, los organismos internacionales no tienen la capacidad para tener un liderazgo global, tienen que reestructurarse, así que las ONGs tienen que tener mayor liderazgo, pero también nosotros como sociedad apoyarlas. Esto es lo que dice Oxfam, otra ONG que trabaja cuestiones de comercio exterior, comercio justo y pobreza. Habla de que la pandemia del coronavirus explota los peores aspectos de la desigualdad extrema. Los pobres van a estar más pobres, más vulnerables. Si bien puede atacar a sectores ricos, a sectores con poder económico, pues para ser coloquiales, los jodidos van a estar más jodidos. Perdón por la palabra tan coloquial, pero es la realidad, así que me parece que también lo que podamos hacer como sociedad poco a poco va a aportar mucho. Y cada uno poder ayudar a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero, y sobre todo con una actitud positiva, tampoco de todo va a ser felicidad, no, pero sí poco a poco reconstruir la humanidad, porque me parece que esto es algo que el mundo necesitaba. Ya no podíamos estar con esta cuestión de consumismo, capitalismo, tenía que haber algo de revertir lo que estaba pasando, pero sí todos como sociedad tenemos que contribuir al respecto. La que sigue, por favor. Bueno, esto, ¿no? A lo mejor es una imagen muy idealista, muy romántica, pero la realidad es eso. El miedo nos divide, la esperanza moviliza. Es muy cierto, me parece que eso es una realidad. El miedo a veces sí nos divide, nos paraliza, saca lo peor de la gente, pero cuando hay una esperanza se puede movilizar, como les decía, la clase política, la clase económica, los empresarios, los académicos, tenemos que, primero como ciudad, como Estado, como país, pero también como mundo, como latinoamericanos, como ciudadanos del mundo, tenemos que abrazar un poco lo que está sucediendo, darnos cuenta de que sí, es un escenario muy complicado, pero tenemos que poder responder al respecto. Así que pues, tiempo, tengo aquí algunas preguntas. No sé cómo andamos de tiempo, así que bueno, aquí voy a revisar algunas preguntas. Primero aquí, Jocelyn Calderón dice: el análisis desde el enfoque del periodismo resulta muy interesante. Otros líderes del mundo han aplicado la intimidación en su manejo de la pandemia. Pues como tal, me parece que el caso de Bolsonaro es muy representativo. Hay un video de la BBC de Londres, BBC Mundo, chéquenlo porque es muy interesante cómo ellos en 4 minutos logran retratar cómo ha manejado Bolsonaro toda la cuestión de la pandemia. Él decía que no existía, que no se preocuparan, que todo iba a estar bien, y poco a poco el contagio digamos que en Brasil ha sido impactante. Ya están arriba de los 200,000 casos. Y me parece que sí, ese es un caso que tenemos que seguir. Se habla de que Bolsonaro es el Trump brasileño. Tristemente, el pensamiento de Trump no es que él lo esté difundiendo. Gente como él había mucha. Hay liderazgos en Hungría de ese tipo, en Brasil. El problema es que ya se han hecho, digamos que políticamente no correctos, pero ya no están tan a la sombra, sino que salen, como esta imagen que yo les mostraba de Trump ahí, digamos que en el espacio de la Asamblea General, en claroscuro. Es muy interesante ver cómo ese pensamiento se está, más que replicando, se está, digamos que alumbrando. La extrema derecha en Estados Unidos, gente que está en contra de los negros, perdón por decirles negros, pero muchos medios de comunicación así referían a Barack Obama como el negro que llegó a la presidencia, y pues mucha gente fue de la idea de decir, bueno, llevamos a un negro a la presidencia, abro comillas por el tema de como les decía, de la prensa como refiere a Barack Obama o como lo refería, y ahora se van al otro polo, al lado completamente agresivo. Si bien Barack Obama tuvo ciertas fallas y no pudo consolidar en 2 periodos de gobierno lo que quería hacer, pues me parece que es muy importante que veamos que ahora incluso Trump está contra el mundo. Ya estamos viendo que se está peleando contra todo el mundo, y creo que sí es importante que lo veamos al respecto. Se me viene a la mente ahora Bolsonaro, que sí es un caso muy, muy particular. Aquí habla Oscar Parra. En una segunda parte incluye a Nayib Bukele de El Salvador. Esta cuestión de las maras también es muy complicado, como ellos mismos
los recluyeron en una misma cárcel y es un tema que confrontan a varias pandillas y ellos mismos ya tienen un pacto de tregua, digamos una paz, de decir no nos vamos a tocar, no va a haber digamos que agresiones, porque ellos saben que pues, puede ser una masacre en las cárceles. Así que no sé si nos queda tiempo. Bueno, aquí hablamos de... Héctor Echeverría dice, Pedro Rodolfo, habría que pensar en términos fácticos si los medios de comunicación en Latinoamérica defienden intereses particulares y que, bajo la idea de la libertad de expresión, enmascaran otras intenciones políticas. Me parece un comentario muy atinado porque sí, a fin de cuentas tenemos medios de comunicación que tienen una propia agenda. Esta cuestión de la objetividad no existe. Todo medio de comunicación es subjetivo, así que abiertamente hay medios, por ejemplo, Héctor habla de Latinoamérica, se me hace un caso muy visible en Estados Unidos, Fox News, que es muy paradójico como a veces Fox News dice algo y después Trump lo replica. En vez que, o digamos que en el escenario donde por lo general el presidente dice algo y después los medios de comunicación lo replica, aquí es al revés. Creo que es muy interesante ver eso, pero sí, tampoco tenemos que endiosar a los medios de comunicación. La realidad es que hay muchos medios de comunicación que tienen una agenda propia y a fin de cuentas son empresas, recurren a intereses económicos y políticos y bueno, aquí ya me están cortando porque sé que ya me extendí un poquito, pero sí era importante mencionar esto. Ahí aparecía mi correo electrónico, el Facebook de la licenciatura y el mío, porque creo que este tema da para mucho. La próxima semana tendremos la clase Facebook Live, el diseño y la comunicación gráfica, herramientas para comunicar efectivamente frente a la crisis, de la maestra Mirel Merlos, docente de la UNLA, que creo que también es lo que yo hablaba de la multidisciplinariedad. Tenemos que analizar esta pandemia desde diversas disciplinas y trabajar en conjunto. Así que les agradezco muchísimo su atención, esperamos sus comentarios y cuídense mucho. Gracias.